fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Palabra que viene de parte del Señor. Dice la Escritura que Dios le advierte a su pueblo acerca de la idolatría. Y le dice, guarda mucho vuestras almas. Guárdense porque Dios le habló en medio del fuego. Pudieron oír la voz de Dios, pero no pudieron ver ninguna imagen. Dios le habló. Fue la voz de Dios para guiar su vida, para guiar su corazón. Pero nada para que ustedes quieran replicar una imagen, ni de nada que esté en los cielos, ni en la tierra, sobre nada. Dios le da una palabra de advertencia acerca de lo que los hombres son propensos a hacer, de la idolatría, de tratar de buscar una imagen, alguien a quien adorar. Sin embargo, el Señor comienza a enseñarle y comienza a hablarles a su corazón. Moisés dice, yo a causa de que Dios se enojó conmigo, en un momento Dios le dijo, basta, Moisés, ya no quiero hablar más de este tema. Sube el monte, verás la tierra allí, pero no podrás entrar, tú no pasarás el río, no cruzarás. Dice la palabra que el hombre, a pesar que pueden pasar los años, y puede caminar en un tiempo o un tiempo de bendición, llega un momento donde quizás al entrar en años, uno puede interpretar esto como el sentirse seguro, el sentir que ya lo logró, el sentir que ya hizo lo correcto. Aquellas personas que un tiempo caminan en el camino de Dios, caminan de la manera correcta, Dios habla a su corazón, procuran seguir la verdad. Pero hoy en día, ¿cuántas personas que un día estuvieron en los caminos de Dios se alejaron de Dios, se apartaron? Muchos porque no pudieron entender, algunos porque no pudieron echar raíces, otros porque fueron confundidos. Pero en definitiva, muchísimas personas hoy no están buscando de Dios. Algunos se han creado la idea que es suficiente con solamente por ahí de tanto en tanto escuchar una palabra o de tanto en tanto orar por las mañanas o darle gracias a Dios y que eso sea suficiente. Dice la palabra de Dios que cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres y hicieres escultura o imagen de cualquier cosa o hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente. Cuando llega el momento en el cual tú te sientes realizado, engendraste hijos, nietos, pero si aún en medio de esa condición hicieres lo malo, hace referencia a la idolatría, dice, si hicieres imagen, o cometieres un error, o hicieres algo malo, para enojar a tu Dios, yo pongo por testigo los cielos y la tierra, que pereceréis pronto. El Señor le habla y le da una palabra de advertencia para que pudiesen entender. Pero no solamente es una palabra de advertencia. El libro de Deuteronomio no solamente es una palabra de advertencia. No es una segunda ley. No solamente el Señor quiere mostrarles, sino que a través de los errores del pasado, quiere cambiar la manera de pensar de sus hijos en el presente, en el futuro, que pudieran ver la mano de Dios, que pudieran tomar el ejemplo de los errores pasados para ya no cometer los mismos errores, para poder entender y poder confiar en que Dios es poderoso, aún para librarlos de la peor situación o la peor dificultad que puedan encontrarse. Representa la seguridad del hombre de haber llegado a un momento de su vida, pero si ahí, en medio de la seguridad, donde siente que ya está, ya venció, ya pasó. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya entendí, aprendí a vivir la vida, yo ya no estoy en pecado, no hago ninguna cosa mala, no soy una mala persona? Busco a Dios, pero a mi manera, oro a Dios en mi casa, la presencia de Dios siempre estuvo conmigo, Dios siempre estuvo a mi lado. Pero Dios no es solamente orar, Dios no es solamente leer la Biblia. Porque si no, el Señor se hubiese encerrado con sus discípulos a leer la Escritura, a hablarles a ellos. Se hubiese encerrado y eso hubiese sido todo, ahí hubiese terminado.
Pero dice la palabra que el Señor predicaba en medio de las situaciones difíciles. Las personas que estaban atados por espíritus inmundos eran traídos delante del Señor. Las personas que estaban enfermos, los que no tenían esperanza, el Señor les predicaba la palabra, les enseñaba la Escritura. Vieron la prosperidad de Dios, vieron la multiplicación, vieron milagros maravillosos, leprosos ser sanados, ciegos, su vista ser restaurada. Vieron la gloria de Dios, pero no fue que el Señor se quedó en un lugar, sino que Él fue donde estaba la necesidad. La palabra de Dios dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Para encontrar lo que se perdió, justamente hay que buscarlo. Y el Señor va a buscar aquella oveja que se ha perdido. El Señor va a buscar aquella persona que está descarriada, como también va a compartir un mensaje, una palabra, a aquellos que no lo conocían. Ahora, tú piensas que con orar en tu casa y leer la Biblia de vez en cuando, dices, ya está, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona. Cuando Dios toca tu corazón, tú no puedes quedarte solamente con eso. Tú entiendes que el obrar y la voluntad de Dios es que puedas seguir su camino. Es que puedas hacer esa voluntad de Dios, de negarte a ti mismo para poder ser un canal de bendición para otros. Quizás tú digas, yo no tengo ningún problema. Pero hay personas que hoy están enfrentando problemas económicos, problemas matrimoniales, enfermedades, circunstancias que para su corazón son difíciles de poder superar. Pero Dios ha puesto en ti algo diferente. Pero tú decides, no es necesario que se haga así. He visto por ahí algunos videos que dicen no es necesario que congregue, así que a mí me gusta eso. Yo sigo la predicación de algunos, de vez en cuando me acuerdo de Dios. Y ya está, soy una persona generosa, cuando alguien me pide, trato de ayudarlo. Y pareciera que tratamos de consolarnos o tratamos de autojustificarnos en medio de esas obras. Pero lo cierto aquí es que el Señor les dice, cuando hayas engendrado hijos e hijas y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura e imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigos a los cielos y la tierra, que pronto pereceréis totalmente. El Señor dice, cuando cometas un error, si tú no reviertes esa situación, no va a importar que hayas hecho bien durante toda tu vida. Algunos dicen, el camino de Dios es injusto. ¿En qué medida es injusto? ¿De qué manera? A nuestra mirada, a nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo estuve 20 años en el camino de Dios, estuve 30 años sirviendo al Señor. Y cometí un error, cometí una falta. Y me alejé de Dios y tuve dificultades y me costó mucho volver, me fue difícil. Y uno dice, es injusto porque aquel que caminó toda la vida con Dios, de repente en un momento se alejó de Dios, una locura. Se fue desviando, nunca es de repente. El hombre se engaña y dice, esto es de repente. Es como cuando hay un problema matrimonial y de repente uno llega al punto de la separación. Dice, no sé cómo pasó. Mayormente el hombre dice, no sé cómo pasó. Lo cierto es que no es de repente. El hombre dirá, hasta ayer estábamos bien. La mujer dirá, hace 2 años que venimos peleando todos los días. Pero el hombre en su percepción dirá, pero ayer estaba todo bien. Vos exagerás todo. La mujer va a decir, hace 2 años que venimos mal. Es la forma en la que el hombre tiene de mirar las cosas. Sin embargo, una persona que estuvo 40 años en el error, que equivocó su vida, su camino, sus decisiones, un día toma la decisión de acercarse a los caminos de Dios, se arrepiente. El Señor salva su vida y tiene la bendición y la gracia de poder partir con el Señor. ¿Cuántas personas en medio de la cama de un hospital aceptaron a Cristo en su corazón, le abrieron su corazón y el Señor los salvó? Toda su vida fue un camino de error, pero Dios tuvo misericordia, así como tuvo misericordia de aquel que estaba a su lado en la cruz del Calvario. Alguno puede decir, no hizo nada para merecerlo, solamente creyó en Él. Solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue suficiente.
Pero ¿cuántos caminaron con Dios? ¿Cuántos trataron de hacer la voluntad de Dios y erraron, cometieron errores, fallas? Y perecieron. Uno puede decir, es injusto. 30 años sirviendo a Dios y aquel que no hizo nada, pero se arrepintió en el momento correcto. Es que con Dios no podemos especular de su amor. Por eso dice, si en algún momento envejecieres, si llegares al punto donde encontraste la comodidad o te sientes seguros y engendraste hijos e hijas, pero aún hiciste lo malo en ese momento, déjame decirte que vas a perecer totalmente. Pero esta palabra no viene para decirte que por medio del error vas a perecer, por medio de la desobediencia. Dios va a quitarte del libro de la vida, si bien dice la palabra de Dios que debemos guardar nuestra salvación. Ahora, el Señor le habla a un pueblo que cometía errores, faltas, desobediencia, al corazón de hombres que eran propensos a la idolatría, a hacerse una imagen para adorarlo, en medio de los momentos que se sentían solos, tristes. Pero esta palabra no viene solamente para remarcar los errores o advertir acerca de lo que no debían hacer, sino para hablarles acerca de una opción, acerca de una decisión que está en el corazón de los hombres. Una última esperanza, un último momento, que hay veces que las personas dicen ya no hay más esperanza, ya no se puede cambiar, esa persona ya no va a salir de esa condición. No puedo volver a Dios, Dios me desechó. ¿Cuántas personas sienten que Dios los ha desechado? Personas que en un momento me han dicho, pastor, yo pequé y lo hice voluntariamente, pisoteé la sangre de Cristo, entonces no tengo perdón, ya no tengo perdón. Pero sin embargo Dios se acercaba a su corazón. Dios seguía hablando a su vida. El Espíritu Santo de Dios seguía obrando en él. Dios está hablando a tu corazón. Y hay muchos que dicen, nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu. Le hemos fallado a Dios. Ya no tengo perdón de Dios. Mira, si estás escuchando esta palabra, si Dios está tocando tu corazón por medio de su Espíritu, quiere decir que aún hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquel que hoy se rinde ante los brazos de Cristo. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer del versículo 29 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios, bendito es Él. Dice la palabra, yo no sé dónde te encuentres hoy, en qué condición de tu vida, ¿en qué situación límite pueda encontrarse tu corazón? Pero dice la palabra, o cualquier cosa hicieres lo malo ante los ojos de Jehová. Cualquier cosa que haya hecho enojar a Dios, tus acciones, tus errores, en el lugar donde hoy puedas encontrarte. El Señor le hablaba a su pueblo y le decía, a causa de ese pecado pereceréis totalmente. Ahora serán llevados cautivos y servirán a dioses de madera, de piedra, a esos dioses, a los que no pueden hacer nada por su vida. Dice la palabra, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Terminarás sirviendo a esos dioses. Pero dice el Señor, y si llegares a esa condición, hay personas que hoy están escuchando este mensaje y dicen, yo llegué a tocar fondo. Hay personas que dicen, yo estoy en la lona.
Y algunos más dicen, estoy luchando para subir a la lona. Ni siquiera en la lona estoy. La lona representa el caerse en el cuadrilátero. Cuando están boxeando, quedé tendido en la lona. Pero hay aquellos que caen afuera del cuadrilátero. Están peleando para subirse a la lona. Ahí en esa condición, el Señor le dice más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Hay personas que dicen, yo busco a Dios, pastor, ¿por qué no cambio? Siempre que escucho a las personas decir que Dios no funciona, que por años han estado buscando, han orado, han clamado al Señor, han cambiado de vida, han leído la palabra, han hecho muchas cosas. Y sin embargo dicen, no me funciona, sigo igual. Déjame decirte que no puede ser, no es así. Porque dice la palabra, aún en la peor condición que puedas dar el hombre, aun cuando su pueblo quede reducido solamente a un número y quede un remanente y ese remanente sea llevado cautivo y sirva a dioses que no son Dios. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero hay una condición. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Alguno dirá, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo busco al Señor de todo mi corazón y de toda mi alma? ¿Cómo puedo hacer? Nosotros comenzamos la reunión alabando al Señor. Luego entonamos una adoración. Y hay personas que cantan a Dios. Y hay otros que adoran a Dios. Y hay otros que lo hacen en espíritu y en verdad. Hay otros que lo hacen con todo su corazón, con toda su alma. Hay otros que entienden a quién están adorando. Hay quienes dicen, bueno, esta es la parte de la reunión donde cantamos una música lenta. Pero hay quienes entienden lo que están haciendo. Hay quienes buscan, pero buscan al Señor de todo corazón. El Señor dice, cuando te encuentres allí, cuando te encuentres en medio del pecado, cuando te encuentres en medio de las drogas que antes cautivaron tu vida, que antes destruyeron tu corazón, cuando te encuentres en medio de los vicios, cuando te encuentres en medio de la soledad, cuando te encuentres en medio de la depresión, cuando te encuentres en medio de la tristeza, si clamas a mí, si me buscas, me hallarás, pero si me buscas de todo corazón, dice la palabra, con toda tu alma y con todo tu ser, aleluya, aleluya. Santo es nuestro Dios. Hay personas que viven 30 años en pecado y llegan a los caminos de Dios y se acercan un día a la reunión. Y cuando termina la reunión dice, Dios no hizo nada por mí. ¿Pero qué piensas? Que 30 años de error, 30 años de una vida desordenada, en una reunión cambiarán. Lo que va a cambiar es tu condición. De una persona pecadora a alguien que ahora es nueva criatura. Pero todo lo que acarreaste, todas las consecuencias de tus actos, el daño que produjo tu pecado en ti, todas las consecuencias de los errores, de las malas decisiones, no podrá resolverse en un día. El Señor lo hará, pero no será en un día. Será en un caminar con Dios, será aprendiendo en cada aspecto de nuestra vida. Hay quienes dicen, yo vengo y busco y no sé qué pasa con Dios. Con Dios no pasa nada. La pregunta es, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué buscas a Dios? No, yo busco a Dios para que me sane. Bueno, ese es el problema. Tú buscas a Dios para que resuelva tus problemas. Pero Dios no es alguien que resuelve solamente problemas. Quizás es el medio por el cual llegaste. Tenías problemas matrimoniales y buscaste a Dios. Te quedaste sin trabajo y buscaste a Dios. O estabas atado a los vicios y los vicios estaban destruyendo tu vida. Entonces dijiste, tengo que buscar una salida, una opción que pueda cambiar mi vida. Pero Dios no es solamente eso. Dios no puede ser engañado. A Dios no podemos mentirle. Por eso dice la palabra, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, así lo hallarás. Hay gente que dice, yo busco a Dios, pero ¿lo haces de todo corazón?
¿Lo haces de toda tu alma? Sí, yo oré 5 minutos y nada pasó. Abrí la Biblia, leí 2, 3 versículos. Hay personas que dicen, a ver, voy a abrir la Biblia, abren y dice, acá, Dios, ¿qué dice? Dios me va a hablar así, como si fuese una suerte. Abro la Biblia así sin mirar y toco un lugar y digo, acá, esta es la palabra. Y digo, Dios, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no hay una palabra para mí? Dice la Escritura, si lo buscares, pero si lo buscares de todo corazón, lo hallarás. Una búsqueda representa la importancia de lo que estás buscando. ¿Qué representa para ti la búsqueda de Dios? Cuán importante para ti es encontrarte con tu Dios. Cuán importante para ti es poder encontrar a Dios en medio de las dificultades, en medio de las lágrimas, en medio de la tristeza de tu corazón. ¿Cuánto haces para encontrarte con ese Dios? ¿Lo buscas y lo buscas de todo corazón? Cuando buscas a Dios, ¿realmente lo haces así? ¿O lo haces como diciendo, bueno, a ver, ¿dónde está Dios? Hay veces que los hombres se comportan de esa manera. Bueno, ¿dónde está Dios entonces? Entonces, ¿por qué Dios no hace nada? Y hay veces que las personas se enojan y parece que se enojan contra el pastor o contra Dios. Dice, no, usted siempre por ahí me quiere decir esto o lo otro, pero Dios no está para mí. Yo entiendo que quizás usted su vida es perfecta, pero Dios conmigo no. ¿Pero qué pensás? ¿Que siempre fue así? Tuvimos que buscar a Dios de todo corazón. Tuvimos que rendirnos delante de Dios, tuvimos que aprender. Pasamos por los momentos donde decíamos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no hay una palabra para mi corazón? Señor, ¿acaso no hay un propósito para mi vida? Señor, ¿verdaderamente tú me amas? Todas esas dudas nacen en el corazón de los hombres. Pero porque no conocen a Dios. Porque no buscan a Dios de todo corazón. Porque dice la palabra, si lo buscas, lo hallarás. Aunque estés en la noche de más oscuridad, en el tiempo de más adversidad en tu vida. Si buscas a Dios en medio de esa condición, pero lo buscas de todo corazón. Dice la palabra en el libro de Job, si de mañana buscares a Dios, si clamares al Todopoderoso, si buscares al Señor poniéndolo en primer lugar, dice la palabra que Él hará próspera la morada de tu justicia. Él te bendecirá, Él te sacará bendición, restaurará tu vida, restaurará tu corazón, peleará por ti, aleluya. Y aleluya. Versículo 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Hay quizás hoy personas que dicen, yo estoy en angustia. Siento que todo lo malo me está pasando a mí. Siento que todas las dificultades de repente me llegaron. Me alcanzó la enfermedad, me alcanzó los problemas con los hijos, me alcanzó los problemas económicos. Me siento lejos de Dios, me siento distante de su obra, siento que ya no soy apto para el reino, que ya no soy apto para esa bendición que un día Dios me habló. Siento que todo me está pasando, me siento lejos. Siento que le he fallado a Dios en muchas cosas. La condición del pueblo era una condición en la cual serían llevados cautivos. Y estando allí, dice la palabra en el libro de los Salmos, que en un momento sus hijos, al estar allí en el río, colgaron sus instrumentos musicales, como diciendo, colgué mis guantes, ya no voy a pelear más. Miraban el río y recordaban. El Salmo dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me acordaba de aquellas noches, me acordaba de el Señor lo que hacía en mí y me conmovía por dentro. Dios tocaba mi corazón. ¿Cuántas personas que hoy están alejadas de los caminos de Dios recuerdan lo que el Señor hizo en sus vidas? Recuerdan su gran amor y su gran misericordia.
Recuerdan cómo el Señor los salvó, los sanó, los rescató, los hizo una nueva criatura. Pero luego cuando se sintieron seguros, cuando sintieron que todo estaba bien, cuando tuvieron sus hijos, cuando pasó el tiempo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios para enojarlo, sin darse cuenta que iban a perecer totalmente, sin darse cuenta de las consecuencias que iban a venir sobre su vida. Por eso Dios le advierte. Pero esta palabra no es solamente una advertencia, sino viene a decirte, aunque hayas cometido errores, aunque puedas encontrarte en medio de la peor condición, si levantas tus ojos a los cielos, si pones tu mirada en el autor y consumador de la fe, si pones tu esperanza en Dios, si clamas al Señor de todo corazón, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Hay quienes dicen, yo quiero conocer, quiero saber más de Dios. Bueno, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, dice la Escritura. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. ¡Aleluya! Es lo que Dios tiene preparado para ti. Puedes encontrarte hoy en medio de la angustia, en medio del dolor. Cuando estuvieres en la angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová y oyeres su voz. Qué importante. Hay personas que dicen, yo estoy mal, no tiene sentido que vaya a la iglesia. Mira, si pudieses venir y escuchar su voz, aunque estés en medio del error, habrá una oportunidad de que puedas salir. Habrá una oportunidad de que la palabra toque tu corazón para que puedas escapar de las garras del diablo. Porque ¿dónde piensas que te encuentras? En medio de la angustia, en medio del dolor y en medio de tus pecados. Hay personas que dicen, no, yo cuando lo hice me sentía bien, pero ahora me siento triste en amargura. Cuando engañaba a mi esposo me sentía bien, sentía que estaba haciendo lo correcto, me sentía enamorada, me sentía que tenía una oportunidad para ser feliz, pero ahora me siento triste, amargada, sé que estoy destruyendo mi casa, mi familia. Porque el pecado ha sido como la flecha que traspasa el corazón. Y ahora sientes la angustia de los errores. Porque es un engaño, es una ilusión. Es un espejismo en medio del desierto. Cuando la gente va y comienza a ver como charcos de agua, es un espejismo. Pareciera que encuentras lo que necesitas en medio del camino, pero el diablo está engañándote. Está confundiendo, distorsionando tu mirada para que pienses que es lo que estás necesitando y camines hacia ese lugar. Pero será una flecha que traspasa tu corazón y vendrá la angustia y te encontrarás en medio de esos días, en medio de ese tiempo difícil. Pero si aún en medio de esa condición, en medio de ese tiempo duro para tu vida, te volvieres a Jehová y oyeres su voz, y pudieras escuchar una palabra, no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Porque lo que tiene el poder para tocar tu corazón es su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios hablando al corazón de los hombres, hablando a la vida de aquel creyente, hablando a la vida de aquel joven que quería irse a vivir la vida, hablando a la vida de aquella mujer que estaba destruyendo su casa, la vida de aquel hombre que adulteraba y lastimaba a su familia. Y pensaba que estaba haciendo bien, que no iba a tener consecuencias, pero hoy la angustia llegó a tu corazón, la tristeza llegó a tu corazón, el desánimo llegó a tu vida. Aún en medio de ese lugar y en medio de esa condición, si buscares a Dios de todo corazón, lo encontrarás. Si oyeres su voz, si oyeres su palabra, podrás huir y podrás escapar de esa condición. Solamente Dios puede hacer esa obra en nuestra vida. Encontrarnos en medio de la peor condición, darte cuenta que cometiste errores. Hay veces que a las personas lo que más le cuesta es reconocer que cometieron un error, que sus mentes, su corazón lo engañó, que a pesar de haber recibido la advertencia de Dios, se fueron y tomaron la decisión que a ellos les parecía. Y lo que más les cuesta luego es volver
para reconocer que cometieron un error. No es que necesiten reconocer que cometieron un error, sino que sus vidas van a mostrar que cometieron tal error. Porque pensabas que tomabas la decisión correcta, pero perdiste tu familia. Pensabas que te ibas a vivir la vida porque eras joven, pero terminaste peor que antes. Hoy estás preso de las drogas y no sabes cómo escapar. Personas que hoy están escuchando este mensaje en sus hogares porque no pueden salir de su casa, tienen ataques de pánico. No pueden salir ni siquiera a la vereda, tienen miedo de lo que pueda pasarles. Pero si oyen su voz, aún en medio de esa condición de esclavitud, aún en medio de ese tiempo difícil, si lo buscares, pero lo buscares de todo corazón. Hay una diferencia entre buscar y hacerlo de todo corazón y con toda tu alma. Muchos buscan la verdad, pero no la buscan de todo corazón. Por eso caen en lugares equivocados. Cuando tú le dices a Dios, Señor, llévame a mi tierra, llévame a mi lugar, Señor, llévame al lugar que tú tienes preparado para mí. Señor, no permitas que me engañen, yo no tengo el conocimiento. En una oportunidad le dije, Señor, yo no conozco tu palabra, yo no conozco, Señor, toda la Escritura. Y aparentemente estas personas que me están predicando tienen la verdad, pero la verdad que ellos me predican para mí no es tu voluntad en mí. Señor, y aunque me duele mi corazón y aunque tenga que perderme, Señor, si tú puedes tener misericordia de mí por mi falta de entendimiento, Señor, rescátame y sálvame de esta condición. Señor, porque yo quiero hacer lo correcto, porque yo quiero servirte, Señor, en el lugar al que tú me lleves. Yo no quiero ser, Señor, el que elija un lugar, quiero ser tú el que me guíes. No dije, Señor, a mí me gusta este lugar porque veo que la gente es agradable, porque las sillas son cómodas, porque tienen aire acondicionado. No busqué la comodidad, no busqué que me quedara cerca, no busqué nada. Cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, este ministerio estaba a kilómetros y kilómetros de distancia. No había oportunidad de congregarme en ningún lugar cercano. Sin embargo, la palabra de Dios llegó a mi corazón. Y la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Todas las dudas que había en mi corazón, yo le dije, Señor, del lugar que tú me hables, esa será mi tierra, esa será mi lugar, Señor, de bendición, donde tú me rescates de este lugar desde conocimiento. Señor, yo quiero buscarte, pero quiero buscarte de todo corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y en medio de la noche de mi quebranto, en medio de la noche de oscuridad, Dios comenzó a hablarme por medio de su palabra. Dios comenzó a mostrarme un tiempo de gloria, un tiempo de bendición. Y a decirme, esta es la tierra en la cual crecerás tú y tus hijos. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Y fue así. Hoy estoy aquí por medio de esa palabra. Parado frente a una computadora llorando. Dios hablaba a mi corazón y Dios me sacó del error, despejó mis dudas, habló a mi corazón y me dijo, este es tu lugar, esta es tu tierra, este es el lugar que buscabas, esta es tu tierra de bendición. Puede haber muchos lugares, pero este es mi lugar, es mi tierra. Es el lugar donde podría dar fruto y bendición. Y es lo que le pedí a Dios. Y lo busqué de todo corazón. Hay personas que un tiempo dicen, estoy en la iglesia, 5 meses en aquella iglesia, 2 meses en aquel lugar, 3 meses por allá. Y pareciera que todo el mundo está equivocado, que ningún lugar es bueno. Y muchas veces es así, es verdad. Pero cuando tú buscas de todo corazón, unos hermanos me decían, pastor, ¿sabe que nosotros estábamos en una iglesia y éramos evangelistas, predicábamos las palabras, pero era todo un desastre? Era todo terrible. Y cómo desgastan el corazón de aquellos que quieren amar y servir a Dios. Y cómo destruyen sus sueños, cómo destruyen su esperanza. Cómo juegan con los sentimientos de la gente, regalando ministerios y levantando personas para que hagan una determinada tarea, pero sin que sea Dios el que haga su obra. Cuando tú ves que detrás de todo es una mentira, un engaño, una manipulación, tú comienzas a dudar del llamado que Dios puso en tu corazón, de lo que Dios habló a tu vida. Si verdaderamente Dios tiene un ministerio para ti, si Dios tiene palabras para tu corazón, si Dios tiene un futuro de esperanza, si verdaderamente Dios te ha traído a tu tierra,
El pueblo caminaba hacia una tierra prometida, hacia una tierra de bendición. Y esa era la promesa de Dios. Pero en el camino, quizás te encuentras con dificultades y llegas a lugares que no son de bendición. Y en cada lugar pareciera que van rompiendo un poco de tu corazón. Y te van alejando más. Y hay veces que te hacen hasta alejarte, enfriarte de Dios a tal punto que dices, ya no quiero predicar nunca más la palabra. La frustración. Yo me acuerdo que cuando me fundí la primera vez, le dije a mi madre, ahí están todos los moldes, todas las cosas de bizcochuelo, de tartas. Yo no quiero más nada de eso. Se terminó esto para mí. No quiero saber más nada con la panadería. Pero luego seguí abriendo. Dios llegó a mi vida y me sacó todo eso. Todo lo que había puesto en mi corazón, la frustración, el desánimo. Así también en la palabra de Dios, cuando una persona se siente frustrada, siente que fracasa, siente que cometió un error y luego dice, ¿cómo pude estar tanto tiempo engañado? ¿Cómo no pude darme cuenta? ¿Cómo pude estar allí y ser parte de todo eso? ¿Cómo pude mentir por medio de esa gente que me decía, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro? Y yo mentía a las personas y era un instrumento en sus manos para maldición. Pero no lo hice con ese sentir, no lo hice con la intención de engañar a nadie, ni de lastimar a nadie. Quería hacer la voluntad de Dios. Quería servir al Señor. Pero cuando tú tienes un corazón inclinado al Señor, cuando tú le buscas, pero le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor te abrirá caminos. Aún en el desierto, dice la palabra, abriré caminos en lugares desérticos, en lugares de dificultad. En medio de los sequedales, en medio de la condición hostil, el Señor te abrirá un camino de bendición. Estos hermanos decían, pastor, y ahora hemos llegado aquí, y ahora vemos la oportunidad que el Señor nos da de poder servirle, de poder levantarnos, de transformar nuestra vida otra vez. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Simplemente porque has llegado a tu tierra, has llegado a tu bendición, no significa que esta sea la única tierra. Esta es mi tierra, la que Dios me habló a mí. Quizás tú dices, no sé si este es mi ministerio. Hay veces que cuando uno exhorta a un hermano, dice, me voy a ir a otra iglesia, me voy a ir a otro lugar, no sé si esto es para mí. Pero si te vas a ir solamente por lo que no te gusta, porque no te gusta que te corrijan, la intención de corregirte, de exhortarte, no es un reto, es la intención de que puedas cambiar tu condición. Podrás ir a otra iglesia, te pasará lo mismo. Podrás irte a cualquier lugar. Ahora, si Dios habla a tu corazón, si Dios habla a tu vida, tendrás la oportunidad de escapar y de salir de ese tiempo. Dice la palabra, porque Dios, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. El Señor no te dejará, no te destruirá, porque Él es misericordioso para con tu vida. Él es tardo para la ira, dice la Escritura, pero grande en misericordia. Él tiene misericordia de ti. La palabra de Dios dice que Él aún tendrá misericordia de nosotros. Cuando tú le buscas de todo corazón, cuando dejas que la palabra de Dios te guíe, cuando tú no estás buscando hacer lo que a ti te parece, sino lo que Dios quiere hacer. Hay momentos en nuestra vida donde la decisión más fácil es irnos. Pero ¿esa es la voluntad de Dios? Yo enfrenté momentos donde quizás había cosas que no me gustaban, o personas que tuve que tener en el camino, líderes que eran carnales. Pero tuve que soportarlos. Tuve que entender, tuve que rendirme ante Dios y dejar que Dios ministrara mi corazón. Entender que si Dios me llamó, no importa todo lo que se pueda levantar en el camino, esa es la diferencia. Cuando tú no sientes que es tu tierra, cualquier cosa te alejará. Había momentos donde había hermanos que se luchaban y me decían, mira lo que tengo que pasar, lo que tengo que soportar. Y yo le decía, no te preocupes. Dios ha tenido misericordia y ha levantado
a estos jóvenes para venir a servir y para poder sacar adelante esta obra cuando aquí no había nada. Pero pasará el tiempo, pasarán los días, cada uno volverá a su casa, cada uno volverá a su lugar y nosotros quedaremos aquí. Son personas como nosotros, cometerán errores, tendrán faltas. Pero la diferencia es que tú tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Tú tienes la oportunidad de ser una persona diferente. Tú tienes la oportunidad de levantarte como una persona de fe. Para que otros no tengan que experimentarlo, para que otros no tengan que vivirlo. Poder ser un canal de bendición para otros. Cuando tú sientes que es tu lugar, que es tu tierra, que es la palabra de Dios para tu corazón, nada podrá moverte, nadie podrá sacarte. Hay veces que uno enfrenta en medio del camino situaciones que le parecen adversas y dice, esto está frenando mi camino o está frenando mi bendición. Pero no hay nada que pueda frenar lo que Dios ya determinó. Dios habló a tu corazón y te dijo que haría de ti un siervo, una sierva de Dios, que predicaría su palabra, que llevaría el mensaje de Dios a los perdidos, a orar por los enfermos, a predicar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Entonces no tengas temor porque el Señor cumplirá su palabra en tu vida. El Señor te hablará a tu corazón y te sacará bendición. No importa en dónde te encuentres, si clamas y buscas a Dios de todo corazón. ¡Aleluya! Lo hallarás. Si lo buscas, lo hallarás. Yo no lo encuentro, pastor. Si lo buscas, lo hallarás. Porque dice la palabra que el que busca halla, el que llama se le abrirá. Todo aquel que pide recibe. El Señor decía, si ustedes siendo malos, cuando su hijo le pide pan no le dan una piedra. Si ustedes siendo malos pueden actuar así, ¿o quién va a pedir comida a su hijo y en vez de darle un alimento le va a dar una culebra? ¿Quién va a actuar de esa manera? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo personas malas saben dar a sus hijos y recompensarlos, ¿cuánto más el Señor recompensará tu vida? ¿Cuánto más el Señor haga una gran obra en tu corazón? ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios, porque Dios es misericordioso. Él no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él no te dejará. Y Él nunca te ha dejado. Hubo momentos que tú te alejaste de Dios, te separaste de Él, pero Él siempre estuvo en el mismo lugar. Como un padre esperando. La Escritura dice que cuando el hijo pródigo se fue, el padre no fue a buscarlo. El padre estaba en el mismo lugar esperando que su hijo pueda regresar. Su hijo que estaba muerto, que había tomado una mala decisión en su vida. Ahora, la oportunidad de poder volver. Pero el enfrentar la vergüenza, el enfrentar los errores, el enfrentar la condición y decir, bueno, voy a decirle que no soy más su hijo, que no merezco ser uno de sus hijos, que me haga como uno de sus jornaleros. Pero aún como un jornalero estaré mejor que en esta condición. Mira, no importa en qué lugar de la casa de Dios te encuentres. Si les he dicho que servir a Dios es bueno, sea donde sea. No importa en qué lugar de la casa puedas estar. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque aún tus jornaleros, aún lo más bajo de tu casa, es mucho mejor que lo que yo tengo. Él estaba pensando en comer las algarrobas de los cerdos. Había llegado a una condición deplorable. Pero él recapacitó. Miró hacia atrás y dijo, yo estaba mejor. La desobediencia, la obstinación, las malas decisiones me trajeron a este lugar. Pero si pudiera reconocer mi error y volverme y decirle, Padre, perdóname, me he equivocado. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice la palabra que el padre puso vestido nuevo, anillo en su mano. Mató un animal para hacer una fiesta, porque su hijo que estaba muerto, ahora vive.
Aquel que se había perdido ahora es hallado. Hay personas que se encuentran en esa condición, lejos de los caminos de Dios, viviendo en el pecado, pensando que es deleitoso vivir esa vida. Pero llegará el momento, como la vida del hijo pródigo, que te des cuenta que mejor es estar en la casa del Padre, donde sea, que estar atado por el pecado, destruido, sin esperanza, sin fe, sin poder ver un día diferente. Sin Dios todos los días son grises, todos los días son nublados, no hay esperanza. Pero Dios, dice la palabra, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Cuando Dios le da esa palabra a sus hijos, le dice, ¿cuándo Dios hizo esto por alguien más? ¿A quién Dios le habló en medio del fuego con una voz? Para que pudiesen saber. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. ¿Quién más? Esto representa lo que has visto de Dios. ¿Cuántas personas no conocen ese obrar de Dios? Tú llegaste aquí con una enfermedad, Dios te sanó. Tú llegaste aquí atados por las drogas, Dios cambió tu vida. Te sacó de los vicios. Llegaste aquí en medio de tus problemas y Dios restauró tu corazón, restauró tu vida, te hizo una nueva criatura, te dio una nueva oportunidad. Y el Señor te lo ha mostrado. Y te ha mostrado para que sepas que Él es Dios y no hay más fuera de Él. Las personas no lo conocen, pero a ti el Señor se ha acercado, ha hablado en medio del fuego a tu corazón. Has podido oír la voz de tu Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Si hoy te sientes lejos de Dios, si hoy sientes que los errores y las consecuencias de tu pecado te han llevado a esa condición, esta palabra viene para decirte, cuando te encuentres allí, si estás ahí en ese lugar, si estás en medio de esa noche oscura y de tristeza y de angustia, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Solo hay una condición, tienes que buscarlo de todo corazón y con toda tu alma. Aquel que busca hasta que encuentra. No puedes decir, bueno, yo fui un día a la iglesia, ya busqué. No. Aquel que busca como un tesoro, lo busca diligentemente. Dice la palabra que aquella mujer que tenía 10 monedas y perdió, una de ellas buscó la que se había perdido. La buscó diligentemente. Otro podía decir, bueno, aún tengo. Pero lo importante de poder buscar, pero hacerlo de todo corazón. Dice la palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios. Hay personas que hay veces vienen alcoholizados a las reuniones y nosotros, mientras que mantengan el respeto, si vienen en esa condición, igualmente podrán entrar y escuchar la palabra. Pero cuando esas personas quieren cambiar y piden un consejo, lo primero que les digo es que traten de, por lo menos un día, 2 horas de un día, no estar alcoholizados para buscar a Dios, para acercarse al Señor, para prepararse para ese encuentro. Sé que hay veces que es muy difícil porque la persona ya está en un punto de alcoholismo en el cual si no toma la mañana comienza a temblar, comienza a sentir que el cuerpo se manifiesta en cosas. Pero hay personas que sí lo pueden hacer. No son personas alcohólicas, son simplemente personas que están enfrentando un dolor, entonces toman para tratar de mitigar el dolor, para olvidarse los problemas. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepara tu corazón y búscale. Búscale de todo corazón porque así será hallado. No importa que te encuentres en una condición de esclavitud.
No importa que te encuentres lejos, porque esa iba a ser la condición del pueblo, lejos. No importa dónde te encuentres, mas si de allí buscares a Dios de todo corazón, lo hallarás. Si en medio de tu día difícil, en medio de tu noche oscura, clamas a Dios, si en medio de esa condición vuelves tu corazón a Dios, Él se acercará a tu vida. Dice la palabra que el hijo pródigo volvió y se encontró con una escena que quizás no esperaba. Uno espera que al volver, recibir los reproches, recibir el, viste que te dije, pero no es lo que hizo el padre, sino que el padre lo amó, lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Así dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos. Por alguien que hoy puede reconocer que el pecado lo está destruyendo y lo ha alejado de Dios. Y está destruyendo tu casa, tu corazón. Hay personas que dicen, yo ya no tengo más nada, pero busco a Dios y Él no hace nada por mí. Bueno, intenta acercarte a Él de todo corazón. Como pastor, sí, saca todo lo que es un obstáculo. Deja de buscar a Dios para que te sane. Deja de buscar a Dios para que haga eso que tú estás queriendo, lo que estás anhelando. Y acércate a Él por su amor. Acércate a Él por la obra que hizo en ti. Acércate a Él por el regalo inmerecido de la salvación. Acércate a Él simplemente para buscarle. Deja que el Señor haga esa obra en tu vida. No le pongas condiciones a Dios. Señor, yo voy a venir este mes y si no me sano, no vengo más. Pero ¿quién se va a dañar? ¿Dios se va a herir? ¿Se va a lastimar? Obviamente que a Dios le duele las decisiones que sus hijos toman para alejarse de Él. Pero el daño es infundido en nosotros mismos. Dios sigue siendo Dios. Si pudieras decir, Señor, yo voy a seguirte, voy a amarte, pase lo que pase. No importa, Señor, si me sanas, si no me sanas. No importa si restauras mi familia. No importa, Señor, la obra que puedas hacer. Yo creo que lo puedes hacer. Pero no te seguiré y no te amaré, Señor, por lo que puedas darme o por lo que puedas hacer en mí, sino porque tú me amaste primero. Sino porque, Señor, tú te entregaste por mí. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de que tú puedas comprenderlo, Cristo había muerto por ti para darte una nueva oportunidad, para rescatarte de la oscuridad del pecado y para hacerte una nueva criatura, para hacerte libre. ¡Aleluya! Y aleluya. ¿Cómo es que me ama, pastor? En esto Dios mostró su amor, en que siendo pecadores, en que habiendo cometido errores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó que tú cambies para morir por ti. Cristo murió por ti para darte la oportunidad de cambiar, para que tengas una nueva oportunidad. En un momento se acercaron al Señor los griegos y el Señor dijo, vamos, ya está todo listo. Es el momento en que tenga que morir por toda la humanidad. Él murió por ti y por mí, para darte una oportunidad. Es tiempo de que puedas tomarte de ese sacrificio que hizo el Señor y que puedas buscarle de todo corazón, ya no para que te sane, no para que te dé un trabajo, sino por amor a Él. O tú le dices a tu esposo, cuando no tengas trabajo te dejo, Cuando no traiga más plata a la casa te abandono. Bueno, entonces tu amor depende de si tu esposo tiene dinero. Cuando tenga enfermedad, cuando no pueda trabajar más y tengas que cuidarlo, entonces lo abandonarás. Lo dejarás. ¿Tú piensas que Dios no conoce tu corazón? Hay veces que el hombre piensa que Dios puede ser engañado. Dios conoce tu corazón. Has venido a buscar algo, cuando lo recibas, cuando lo tengas, te irás. Pero no engañaste a Dios. Dice aquel que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Te confundes tú mismo. Pero Dios aún te ofrece esa oportunidad en medio del error,
en medio de las lágrimas, que hoy puedas buscarle de todo corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Aquellos que están presentes aquí en esta reunión o los que están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que estés viendo, escuchando este mensaje, que puedas tomar esta oportunidad de abrirle tu corazón a Dios, de buscarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por todos mis y por errores. todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a seguirte a seguirte y a serte y fiel. serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en el eterna. libro de la vida eterna. Y yo te doy Y gracias yo te doy gracias por morir por mí en esa por cruz, morir por mí en esa cruz, por darme vida por eterna darme vida eterna y por hacerme hoy por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, nombre del en el nombre del en el Hijo nombre del Hijo, y del Espíritu y del Santo de Espíritu Dios. Santo de Amén, Dios. amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya y aleluya.